Damos inicio a Noticias a las 7 a.m. Lo hacemos con la entrevista del día para hablar y tratar de dar lectura y entender qué fue lo que ocurrió en el Hospital General San Juan de Dios en esta jornada de terror vivida ayer, en donde decenas de personas resultaron heridas. Para hablar de este hecho, nos acompaña acá en el estudio en vivo el ex viceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería, y también experto en temas de seguridad. Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Pues bueno, iniciemos hablando entonces un poco acerca de lo que pasó recientemente. Se da un ataque armado. Ya ayer tanto el ministro de Gobernación, López Bonilla, como Anthony Pivaral, director del sistema penitenciario, se contradecían acerca de qué fue lo que pasó. Un ataque armado en contra de este transporte de reos. Sin embargo, ellos decían en algún momento, y fue bastante confuso, decían en algún momento que era un ataque de gente que trataba de liberar al pandillero. En otro momento se dijo que no, que se trataba de asesinar al pandillero. O fueron muy efectivos los agentes del sistema penitenciario para proteger al hombre y dejar descubiertas a 25 personas más que fueron alcanzadas por las heridas, o por las balas, debo decir, o realmente fueron muy malos de puntería los que atacaron. ¿Qué fue, según su lectura y su experiencia, lo que ocurrió ayer? Mire, yo creo que en primer lugar lo que uno tiene que tener absoluta claridad es que en el tema de maras es un tema sumamente complejo y difícil. Es lo que yo denomino el fenómeno criminal del siglo XXI. Son altamente peligrosos, especialmente la Mara 18. Tienen niveles de violencia muy altos. Y este ataque fue un ataque que efectivamente precipitó la Mara 18. Yo creo que en el tema de si fue un atentado para matar a este marero o fue un ataque para liberarlo, creo que hay que dejarlo a las autoridades encargadas primero para revisar exactamente, con base en la investigación, cuál era el objetivo. Sobre esa base poder después tomar medidas. Yo creo que lo que sucedió es que efectivamente, de alguna manera, no dio tiempo a que siguieran reaccionando estos pandilleros y no se pudiera cumplir con cualquiera de las dos hipótesis que usted misma ha planteado. Liberarlo o matarlo. Por lo tanto, no pudo repeler el ataque la gente del sistema penitenciario, porque me imagino que en esas horas hay mucha gente. Y posiblemente hubiera habido mucho más muertos y heridos, y eso es altamente peligroso. Yo creo que el problema hay que analizarlo perfectamente bien en los días venideros para tomar medidas extremas y ver qué hacer con este tipo de pandilleros. Mi percepción es que el tema de las maras se fue de las manos desde hace muchos años, y creo que lo que hay que hacer es replantearlo. El problema es que cada 4 años, con la llegada de un nuevo ministro de Gobernación o de un nuevo presidente, pareciera ser que se comienza a escribir la historia del país y que los nuevos presidentes y los nuevos ministros van a cambiar el tema de la seguridad o de la justicia. No es cierto. Esto es un plan sostenido en el tiempo. Son periodos de mediano y largo plazo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una reflexión para ver qué hacemos en los años venideros. Según yo, todo lo que se ha hecho en el sistema penitenciario no sirve de absolutamente de nada. Porque, primero, no se hizo lo más importante, replantear toda la infraestructura para poder aislar a estos criminales altamente peligrosos que efectivamente infunden terror con un ataque armado de esta magnitud, y no solo infunden terror, sino que efectivamente también matan gente. Ahora bien, señor Rivera, el director del sistema penitenciario identificó que el reo, el cual era el blanco, el objetivo del ataque, es hermano de un líder de la pandilla o de la Mara 18. Teniendo este mapeo de que era un reo de alta peligrosidad, sabiendo que estas personas son objeto de blanco de ataques de la pandilla contraria, de la Mara contraria, de la Salvatrucha, ¿a quién se le ocurre llevar este reo a un centro público que se sabe está lleno de pacientes a esa hora? Porque el problema es que efectivamente, primero es un problema también de derechos humanos para los internos del sistema penitenciario. Y aunque yo no comparto esos temas, yo creo que a estas personas se les debe aislar. Yo creo que, pero por la misma Constitución dice que hay que prestarle todos los servicios necesarios para salvaguardar su vida, su seguridad, etcétera.
Por lo tanto, eso es parte de lo que tiene la obligación el sistema penitenciario de cumplir. Ahora, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay que revisar cuál sería el mecanismo para que estas personas puedan ser atendidos en algunos centros hospitalarios del país, pero con medidas distintas, posiblemente en lugares mucho más aislados, contratando algún tipo de furgón para tenerlo apartado, con todas las cuestiones médicas correspondientes para poder prestar los servicios, porque de otra manera esta gente se va a morir también en las cárceles, porque en las cárceles no hay hospitales, no hay clínicas, es decir, no hay absolutamente nada. Lo que hay es un médico que es el que pues, le da una aspirina a un reo o le pone una inyección, etcétera. No más que eso. Pero yo creo que el problema arranca con algo que es fundamental y básico, y es nueva infraestructura, que es lo que no entendieron. Pero por ejemplo, un día llevaron a este señor Guayo Cano a un chequeo médico, también al Hospital General San Juan de Dios, pero lo llevaron entre 6:30 de la mañana y 7:30 para evitar posibles rescates, atentados. ¿Por qué, sabiendo que este sujeto es hermano de un líder de la Mara 18 de alta peligrosidad, por qué no se hizo lo mismo? Porque uno de los graves problemas que el sistema penitenciario también tiene, hablando con absoluta verdad, es que los niveles de corrupción son altos y se manejan de distinta forma. La corrupción no solo es el dame una cantidad a cambio de, hay muchas formas de manejarlo. Eso es en primer lugar. Pero en segundo lugar, yo creo que no tomaron en cuenta la alta peligrosidad de esta persona. Esa podría ser una solución, que en lugar de que estas personas sean atendidos a las 6:30 de la mañana, sean atendidos a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana en un periodo en que efectivamente no hay nadie y que haya mucho más gente de seguridad brindándole a las enfermeras y a los médicos que cubren a estas personas, porque de otra manera se van a seguir sucediendo este tipo de hechos. Señor Rivera Clavería, pero resulta que ahora también se empiezan a quedar al descubierto otras cosas. Por ejemplo, Anthony Pivaral decía ayer en nuestros estudios que están prohibidos los traslados de reos en horas pico, cosa que para todos es un hecho. Eso es mentira, porque en realidad en Carretera El Salvador vemos a las 6:30, 8 de la mañana, al lado de buses escolares va el camión con reos de alta peligrosidad siendo trasladados a los tribunales o en este caso a un hospital. Por otro lado, también se dijo que para hoy, por ejemplo, estaban cancelados todos los traslados. Eso lo dijo él ayer mismo en este mismo escritorio. Y hoy ya verificamos y hay gente que está siendo atendida en el Hospital San Juan de Dios siendo trasladado. Es cierto, dicen que es por orden de un juez. Efectivamente lo es. Pero en este caso, la máxima autoridad debería ser el sistema penitenciario y decir, es cierto, hay una orden, pero que se espere, porque no es de emergencia. Ayer ni siquiera era un hecho de emergencia. Era un tema simplemente para dar un seguimiento a los chequeos médicos que estaba teniendo una persona. Nuestros televidentes están completamente indignados y dicen, ¿por qué no hacer un hospital dentro de las cárceles? Muchos costos. El presidente dijo, no, si no tengo atención médica para la gente que no riñe con la ley, ¿cómo voy a darle atención médica a estas otras personas? Pero parece muy sencillo entender por qué en el hospital de la policía, donde están rodeados de uniformados y ellos sí podrían atender a cualquier emergencia. ¿Qué opina usted de estas opciones que se abren? Yo le voy a plantear la primera. Mire, la primera es que efectivamente no debe de conducirse, no debe de transportarse reos altamente peligrosos en horas pico en el país. Ya sucedió en el Trébol, si ustedes se recuerdan, hace algunos años, en el que efectivamente hubo un atentado en contra de un bus por problemas con los presidiarios, con los presos. Por lo tanto, eso es parte de lo que hay que replantear. Pero el problema que tenemos es que todo se nos olvida. Y efectivamente ayer vino el director del sistema penitenciario, o ayer dio declaraciones el ministro de Gobernación, pero entre 8 días ya este tema ya no es uno de los temas más importantes, ya pasó a la historia este ataque. Pero lo que hay que seguir es insistiendo en que efectivamente se cumpla con que esos horarios sean de madrugada. Los presos van a tener que salir a las 2 de la mañana o a la 1 de la mañana y desvelarse los guardias del sistema penitenciario para transportarlo a las 3 de la mañana y que esperen hasta que puedan ser atendidos en los tribunales a las 8 de la mañana. Eso es lo que hay que hacer. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, aunque el presidente plantee que que hay una crisis hospitalaria nacional, lo cual es una realidad innegable, el problema es que se tenía el dinero para poder construir los centros penitenciarios desde el inicio de gobierno. No se hizo y se pudo haber hecho clínicas médicas al interno de los propios hospitales donde se podía mejorar el tratamiento para estos reos para que no tuvieran por qué salir. Mire, el problema es no entender
los altos niveles de peligrosidad de esta gente. Son altamente peligrosos. Deben estar totalmente aislados en las prisiones. No se les debe permitir absolutamente nada. Unos dicen que esto riñe con los derechos humanos. Pues en lo personal lo siento mucho, pero de todos modos, esta gente tiene que estar aislada. Y en el último tema que me preguntó, llevarlos, por ejemplo, al hospital de la policía, habilitarlo, porque ayer López Bonilla decía que no reúne las condiciones, que no tiene suficiente equipo médico como para atender a una persona que necesite tal vez una cirugía, pero sería más fácil tal vez habilitar ese lugar. Claro, claro. Lo que sucede es que esto es, esto es un problema de voluntad política y de voluntad. Se pueden hacer las cosas media vez exista la voluntad para quererlo hacer. Yo pienso que es un problema de voluntad. Sí se puede hacer. Hay 100 formas de poderle encontrar una solución. Y si no, la solución es llevarlos a las 2 de la mañana, brindarles en los hospitales San Juan de Dios o el Roosevelt toda la seguridad a los policías, a las enfermeras y a los doctores para que presten los servicios a las 2 de la mañana. Que sean los médicos quienes vayan a la cárcel y no viceversa. O puede ser que también se pudiera hacer de esa manera. Yo he visto que en época de guerra, en algunos otros países se utilizan hospitales móviles en furgones. Por lo tanto, esa podría ser otra propuesta que se le puede dar una salida. Hay muchas formas. Lo único que necesita es quererlo hacer. Señor Rivera, varios mensajes acá a la redacción vía Facebook, Twitter y también llamadas telefónicas. Algunos comentan que usted fue viceministro de Gobernación y que por qué no atendió estas redes en el sistema penitenciario de corrupción. Por una simple razón, cuando yo fui ministro de Gobernación, el acuerdo con el señor ministro, y se los digo delante de él, López Bonilla, fue que yo me dedicara a manejar la Policía Nacional y que él manejaría el sistema penitenciario. Por lo tanto, yo nunca tuve ninguna relación con la gente del sistema penitenciario, más que la relación que la ley me obligaba, formar parte de una comisión para tomar medidas de tipo disciplinario. Punto. Pero de ahí nunca tuve relación con ellos. Eso lo manejaba directamente el ministro de Gobernación. Ahora bien, superada esa pregunta que nos planteaban acá en las redes sociales, quisiera saber, se habla, por ejemplo, de un artefacto que explotó. ¿Cómo llegan granadas a estas pandillas? A 2 cuadras del San Juan de Dios se capturó a un agente en un carro con fusiles de asalto. O sea, estamos hablando de maras ligadas a qué grupos, o las maras tienen granadas, rifles de asalto. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Usted ya lo contestó? Las maras tienen granadas, tienen rifles de asalto, tienen pistolas, tienen cualquier tipo de artefacto explosivo o cualquier tipo de arma de fuego, tanto ofensivas como defensivas. Esas están a la venta en cualquier lugar en este país, y si no, usted la puede importar de Honduras, la puede importar de El Salvador, y todavía puede encontrar fusilería de los resabios de la guerra que hubo en El Salvador y en Nicaragua. Se trafica también de México para acá y de Colombia para Guatemala y viceversa. Señor Rivera, usted decía hace un momento que el nivel de corrupción es muy alto en el sistema penitenciario. Parece que todos lo sabemos, pero tal vez no a la dimensión que ustedes, que han sido funcionarios públicos, lo conocen. Pero hay otros personajes tan fuertes y con una estructura tan bien organizada como Lima Oliva dentro de las cárceles, cuyos nombres están desaparecidos, y solamente esta es una figura emblemática. Así es. Yo creo que Lima es la punta del iceberg, pero ahí existen otras estructuras tan poderosas que tienen su virreinato o allí, más fuertes que las propio Lima. Lo que sucede es que este es un trabajo que efectivamente debería de realizar CICIG, porque son grupos paralelos al Estado que funcionan desde dentro de las prisiones con el apoyo de autoridades de gobierno. Corrompen a todo el sistema penitenciario. Eso es innegable, y lo demuestra que 2 exdirectores del sistema penitenciario hoy están presos producto de eso. Ahora bien, finalmente, este tema de ayer evidencia una vez más esta histórica riña entre Mara Salvatrucha y Mara 18. ¿Cómo hacer? No, yo pienso que primero hay que dejar ver cuál es el producto de la investigación. Si la investigación dice que efectivamente fue un enfrentamiento entre la Mara Salvatrucha y la Mara 18, pues
será ese el planteamiento. Esperando entonces que el ente investigador dé una hipótesis. Determine. Pero aquí hay un serio problema en cuanto a las maras, extorsiones, ataques, granadazos, bombazos. O sea, ¿cómo atender este problema? Porque hay que decirlo, y no quiero sonar pesado con lo que voy a decir, pero viene una camada de muchachitos de 10, 11 años que ya están involucrados en las maras. ¿Qué hacemos? Yo creo que hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, entender que el tema de las maras es un tema muy complejo y muy difícil. Y no, qué bueno que estuvieran metidos solo niños y niñas de 9 años en adelante. Están metidos niños y niñas, están metidos tíos, están metidos abuelos, están metidos padres, están metidos yernos, están metidos nueras. Son familias completas que manejan clicas. Recuérdese, por ejemplo, de la familia Batten en alguno de los municipios cercanos acá, en primer lugar. Yo creo que el tema pasa por dos cosas. Primero, revisar qué es lo que realmente queremos hacer en el tema de la juventud. Cómo vamos a trabajar el tema de la prevención y cómo vamos a trabajar el tema de la represión en el país. Primero, todos aquellos mareros que sean capturados, que sean mayores de edad y que produzcan todo este tipo de delitos, según yo, deberían de ser penados con cadena perpetua. No podemos permitir que salgan nuevamente. Al salir nuevamente se incorporan a las maras o se especializan dentro de las propias prisiones. Con los niños tenemos que revisar cómo hacemos para que en el entorno donde viven mejoren las condiciones. Pero eso pasa por otras cosas que no están en manos de un ministro de Gobernación, sino están en manos del presidente, el desarrollo del país y dar condiciones a todos los guatemaltecos. Señor Rivera, tenemos que despedirnos, sin embargo, una recomendación muy breve, tanto para el ministro como para el director. ¿Qué deben hacer? Muy brevemente. Yo pienso que el señor director del sistema penitenciario debe de revisar sus protocolos de seguridad en primer lugar, tomar en cuenta que efectivamente el traslado de un reo altamente peligroso a un centro de salud puede producir un estallido de violencia en cualquier momento o a cualquier otro lugar. Por lo tanto, buscar los horarios en los que no hay esas concentraciones de gente para evitar los daños como los que se produjeron el día de ayer. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por haber estado acá con nosotros atendiendo esta jornada de terror vivida ayer en el Hospital General San Juan de Dios. Vamos ahora a conocer temas que tienen que ver con la economía y cómo afectan a nuestros bolsillos.